Cuando hablamos de la región posterior, es cérvico torácico. Cérvico torácico. ¿Y qué músculos hay en la región cervical posterior? Que ya hemos estudiado. O no hemos estudiado ninguno. Creo que ninguno hemos estudiado. Entonces, la pregunta es: ¿cuál de estas fascias o aponeurosis está involucrada con este grupo de músculos? O aponeurosis cervical profunda o precontralateral. Ese que tiene color cuadradito y color anaranjado, que sabe la izquierda. ¿Listo? Y aquí empieza la lista, no la lista, los diferentes músculos casi en una similitud con lo que hay en la región anterior, los dos superficiales, los otros profundos. En la región posterior igual. Hay músculos superficiales, que en el primer plano el más destacable es el trapecio, supero posteriormente, el más identificable. Hacia abajo y lateralmente, obviamente ya de la caja torácica está el dorsal ancho. Más profundamente a estos dos, toda la proyección anatómica, o si quieren, si es así la proyección anatómica, estos tres músculos son anteriores o posteriores al trapecio. Son anteriores en posición anatómica. Por eso, cuando ustedes hagan la lectura, tienen que ubicarse en posición anatómica, porque así es la descripción. Y ahí que tenemos en el segundo plano romboides, mayor y menor, y el angular del homóplato o elevador del plano. ¿Sí? Si lo quieren entender de otra forma, estos son más pegaditos a la piel. Estos van en dirección de quién? Buscando la estructura ósea de la región posterior cervical torácica. En el tercer plano, serrato menor posterior superior y serrato menor posterior inferior. Si le dan esta denominación, así serrato menor, ¿quiere deducir usted choque? Quiste, ¿no? Quiste, pedida, ¿no? ¿Quiere deducir? Cerrato, sí. Y ahora sí está errando, ¿no? Y hay un cerrato. Que lo describiremos cuando hablemos de músculos de la caja torácica. Y en estas zonas jóvenes, casi a la misma altura donde se viven estos músculos, fundamentalmente el cuerpo inferior, que hay una estructura blanquecina a la manera de romboide que se llama la aponeurosis. Más profundamente a estos en la región cervical posterior, lo que las abuelas estudiaron en la región de la nuca. Y los textos también se plagiaron de la abuela, le dicen también de la región de la nuca. Así estamos. Y aquí tenemos, sí, varios músculos, pero así, tipo arvejas. Pero tiene su función. ¿Y qué músculos? El más superficial de la región de la nuca, identificable, es el esqueleto. Luego están los complexos mayor y menor, el cervical transverso, el recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior menor de la cabeza, oblicuo mayor u oblicuo inferior y el oblicuo menor u oblicuo superior de la cabeza. Entonces la denominación hecha así, de lo más superficial a lo más profundo o más pegado a la estructura ósea de la columna cervical. Y también en la región de la base del cráneo. Y después, ¿qué hay? Dicen, son músculos cérvico-torácicos de la región posterior. ¿De acuerdo? Sigue la columna vertebral.
qué región viene? ¿Qué región viene de la columna lateral? Pues estamos en la región cervical. La torácica, por favor. ¿Y qué se acuerdan de estructura ósea cuando, digamos, se articulan las vértebras dorsales con los arcos costales? Para eso se ha hecho la revisión primeramente de huesos. ¿Qué? Lo que destaca nítidamente son los... Digo. ¿Cuál? ¿Dónde escuchan? Naranjas. Vaya agujeros y no. Ya, uno en los espacios, pero es el ejemplo, los mismos datos constantes. Pero estoy diciendo que la estructura de la columna a nivel dorsal y obviamente la superficie posterior dorsal, la cabeza, el cuello y la tuberosidad dorsal. Y yo no estoy preguntando de músculos, pero ¿qué forman como estructura ósea? Los canales vertebrales. Y ahí se van a ubicar una serie de músculos. Entonces se llaman músculos del canal o del canales vertebrales porque son dos. Y ahí están. Primeramente hay una masa común, después están el ilio costalo-sacro-lumbar, ojalá lleguemos a esta descripción. Luego está el dorsal largo, el espinoso del dorso, largo del dorso, el transverso espinoso. ¿Qué tienen las diferentes vértebras que son comunes para todas? Lateralmente. A ver, apófisis transversos. Y posteriormente. Entonces ahí van a estar los músculos intertransversos. ¿Listo? Y al final, los músculos coxígeos. Y de estos tres músculos coxígeos, el isquiocoxígeo es el músculo que entra en la conformación muscular del piso, parte constitutiva del músculo elevador de manos. Y después hay otros dos que es el sacrocoxígeo posterior y el sacrocoxígeo lateral. La denominación del músculo dice la ubicación. ¿Cierto? Para que recuerden, apófisis lateralmente, apófisis, ¿y en qué región estamos? Cervical. ¿Y qué tienen de especial las transversales de? Agujero transversal. ¿Y qué más tiene? Vale, tubérculo anterior, tubérculo posterior. Seguimos. Y ahí lo tienen. A ver, ¿qué les recuerdo? De lo que hasta ahora he comentado. Todavía no pasamos notas al sistema, así que este nuevo. Se llama. Sí, lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, parece que le quiere que le disminuya, ¿no? Esto mejor. Los canales, ¿sí? Entonces, entre las apófisis espinosas y el ámbito posterior de los huesos. Es difícil, jóvenes. Y si ustedes si van a estudiar de memoria, se frenan. Pero si lo estudian mirando y lo estudian haciendo relación anatómica, papayita. Y ahí están los músculos de la nuca cortas. Estos. Significa que aquí ha sido retirado ¿qué? Esta imagen, este del lado izquierdo es diferente a esto. ¿Y por qué? Porque aquí se ve el fascículo descendente o superior de aquí. ¿Ven?
Y aquí no hay trapecio. Obviamente de este sector. ¿Y qué más no hay? Acá sí se ve. ¿Qué se ve? Esplenio. Más superficial de los músculos glandulares. Si se retira el esplenio, se ve todo los músculos se mueven. Primer músculo, el más superficial. Voy a hacer el recorrido para que ustedes ubiquen. ¿Sí? Este es el lado izquierdo de la imagen que tenemos en la diapositiva. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Vamos a hacer el trapecio. Harry Potter se oyó. Los sistemas jóvenes, ustedes lo saben utilizar, les relata todo. ¿Qué cara es esta del trapecio? La externa o la posterior, ¿cierto? Lo opuesto es la interna o anterior. ¿Estamos? Entonces, si yo hablo de relaciones anatómicas de la cara posterior o externa o superficial, vamos a ir. ¿Qué hemos hablado de este músculo? Su aponeurosis. ¿Qué más está por fuera? Tejidos subcutáneos y bien. Y si yo les pregunto, sin que lean ustedes la descripción de relaciones anatómicas de este músculo, les pregunto, Alicia, ¿qué relaciones anatómicas tiene este músculo de su cara anterior o profunda? Papaya, simplemente ustedes miren. ¿Qué músculo están viendo? Superiormente cubre aquí. ¿Vale? Obviamente antes están teniendo que hacer ¿qué? Una revisión panorámica de la ubicación de los músculos. Por debajo, ¿quién tiene? Inclusive lo cubre alrededor del escápulo. ¿Sí? Mira, ¿hasta dónde llega? Entonces también cubre parte de los músculos de los canales vertebrales. ¿Sí? ¿Y con quién más se establece relación? Esto es la aponeurosis lumbar comunis. Se dice que parte de la inserción inferior del trapecio, su aponeurosis, entra en la conformación de esta aponeurosis. Necesitaron estudiar para describir las relaciones anatómicas. No, simplemente lo voy a explicar panorámicamente. Pero en concreto, lo que está representado en esta línea azul, ¿qué cosa constituye para el músculo? Inserción de inicio. Inserción de inicio. ¿Y qué estructuras tienen acá? A ver, Milagros, lo más superficial. En el esplenio se inserta el trapecio en su región superior. Inmediatamente la protuberancia occipital. Seguimos descendiendo. Lo voy a hacer sobre. Fíjate. Las ampollas espinosas, ¿cómo? Estamos en la región posterior. ¿Y qué más hay en relación con estas ampollas espinosas? El ligamento cervical. ¿Cierto? Y si seguimos descendiendo, van a ser las ampollas espinosas de las dorsales, obviamente hasta el isquio. Inserción, ahora, a ver, les comento.
Superficie de las inserciones de inicio, oreja, para los tres fascículos constitutivos de este mismo músculo. Y se hace la diferenciación así, ¿por qué? Porque este fascículo superior tiene una inserción diferente al fascículo medio y diferente a la inserción del término del fascículo descendente. ¿Sí? Y el actuar también, jóvenes, de este músculo es diferente, dependiendo de la inserción del término. Entonces, la inserción de inicio para el fascículo superior, internamente o medialmente, tercio medio de la línea nucal superior, protuberancia occipital externa, ligamento cervical superior, apófisis espinosas de las cervicales. ¿Cierto? Y del fascículo medio, apófisis espinosas desde C7 hasta D3, incluyendo también el ligamento cervical posterior, porque eso está en toda la ruptura. Y algunos dicen inclusive en parte fijas a fonológica inserción de los ligamentos interespinosos. Y aquí lo especial para este fascículo medio, ¿qué hace? Esta foneurosis para la inserción del fascículo medio tiene esta configuración. Hay textos clásicos que dicen que esto es como si fuese un tablerito, obviamente aponeurótico, en la conformación de este fascículo del fascículo. Y viene después el último fascículo. El fascículo oblicuo u ascendente, por la disposición de las fibras. ¿Desde dónde? Desde las apófisis espinosas de D3 hasta la apófisis espinosa de D. ¿Listo, jóvenes? Entonces, si esas son las inserciones de inicio, ahora, ¿cómo es la inserción de término? Si son tres fascículos. Para el fascículo superior, ¿dónde termina? En el tercio externo de la clavícula, específicamente en su cara superior y borde posterior. El fascículo medio, ¿dónde termina? En el borde interno del acromion y en la espina de la escápula, en su labio superior. ¿Se acuerdan de la espina? Y el último fascículo, joven, es el fascículo ascendente o inferior. ¿Dónde termina? En la espina del omóplato, en el tercio interno de esta espina del omóplato. Y lo característico de la inserción de este fascículo inferior dice que puede tener una bolsa, una especie de bolsa sinovial ascendente para el sentido de paso. ¿Listo, jóvenes? De relaciones anatómicas, creo que ya se las comenté. Luego, ahora lo que faltaba comentar relaciones anatómicas jóvenes de este mismo, pero que obviamente ahí no es factible de explicar, pero que puedo decir pequeños, porque estamos viendo la región posterior y no vemos el borde anterior del trapecio. Y el borde anterior del trapecio. ¿Quién más? Fuerte. Borde posterior del esternocleidomastoideo y borde superior de la clavícula. ¿Se determina? Triángulo supraclavicular. Y ese triángulo supraclavicular hay aponeurosis. Esta aponeurosis que hemos comentado de la cervical superficial de la relación del borde anterior del esternocleidomastoideo. Y ahí que hay en el mundo. El premio para todos, por si acaso. Todo eso resto. ¿Claro? No, eso no es mucho.
ver. Los nervios supraclaviculares, ramos sensitivos del plexo cervical. ¿Y qué más? El tendón intermedio del músculo ojo. Eso lo tienen ustedes perfectamente esquematizado en sus aulas. ¿Listo, jóvenes? La acción de este músculo, dependiendo cuál se considere. Pero en general, si trabajan los 3 fascículos de ese músculo, pero considerando como punto fijo la parte inmediata, ¿qué hacen? ¿Así? No, pues sí, no. O sea, si digo el punto fijo está acá, al revés, pues milagros, te saca pechito, te pone nervioso. Por el caso, como se utiliza aproximando los bordes mediales de la escápula y que sí. ¿Sí? Pero si el trabajo es individual, si la inserción fija para el fascículo superior es en el ligamento cervical y en la línea nucal, ¿qué hace? La inserción del término es la clavícula. ¿Qué hace? No quiero estudiar. Aunque me castigues, mamita. Estoy cansada, mamita. No. Y si el punto fijo está acá, jóvenes, ¿qué hace? Obviamente alrededor. Creciendo el culo. Y lo lleva ligeramente hacia atrás. Siguiente músculo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta de este músculo? Siguiente músculo. De este hemos hablado. Ahora vamos a ver. Dorsal ancho. ¿Qué ubicación tiene? Posterolateral de la caja torácica. Posterolateral de la caja torácica. Y si ustedes miran la distribución de las fibras de este músculo, es claramente triangular. ¿Y por qué triangular? Porque tiene una vasta inserción de inicio y después sus diferentes fascículos superiores, medios e inferiores. ¿Qué hacen? Convergen, se juntan. Amiguis. ¿Y dónde termina? En ese surco intercurricular que está en el útero, la corredera bicipital. Y específicamente la corredera bicipital, ¿cómo es la conformación? Tiene 2 labios, ¿no es cierto? Y tiene 2 labios, entre ambos hay un espacio. Ese es el espacio intersticial. En ese espacio es donde se inserta el tendón cuadrilátero, como termina este músculo. Con una característica muy especial que luego se los comento. ¿Qué inserciones tienen jóvenes? Apófisis espinosas de las 6 últimas dorsales. Apófisis espinosas de las 5 lumbares. ¿Qué más? Ligamento supraespinoso. ¿Sí? Inclusive hay fascículos que llegan a conformar, como decía hace un momento, esta sí conforma la aponeurose. Y tiene también un cuarto fascículo en relación con la cara externa a este nivel, por supuesto, de las 4 últimas consonantes, 3 o 4 últimas consonantes. ¿Sí? Entonces, si las inserciones son a este nivel, las fibras que disposición van a tener como si fuesen horizontales. Estas son
superiormente para la conformación de este músculo. Las que se insertan en las fosas espinosas de las lumbares, ligeramente oblicuas. Y las que tienen inserción más inferior son definitivamente oblicuas. Y les digo que cuando están próximas a su situación de término, las fibras se convergen y quede espacialmente. Este fascículo superior se hace inferior. Los fascículos inferiores se hacen superiores. La forma es como si fuese una U. ¿Y qué músculo le sirve de guía, entre comillas, para que tenga esta disposición, la convergencia, esto, para formar el entorno de inserción del término de este músculo? Redondo, redondo. ¿Listo, jóvenes? Este es el borde superior de este músculo. Este es el borde anterior posterior. Definitivamente anterior para este músculo, pero en la conformación en general sería anterior. Este borde es tenerlo en consideración porque se va a relacionar con el borde posterior del oblicuo mayor externo muscular conformante de la pared abdominal. Hicimos hablar de un triángulo supraradicular, aquí vamos a comentar este otro triángulo. Sigue siendo igual. ¿No es cierto? Igual. Y aquí está la ponerosis, conformando ya esta ponerosis lumbar, que después vamos a describir con más detalle. Y les hablé de un triángulo. Entre el borde anterior de este músculo, el borde posterior del oblicuo mayor, es un músculo que lo vamos a revisar cuando hablemos de los músculos de la pared abdominal, ya hablemos de canal inguinal. Y la base no me gusta. Tiene que gustarle, ¿y quién es la base de este triángulo? ¿Cómo se llama esa superficie? La cresta. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario o recomendable tener en consideración este triángulo que recibe la denominación de triángulo de Petit? Champion de Petit. Así se llama el chute que describe el músculo. Constituye una zona débil de la pared abdominal a ese tamaño. ¿Débil por qué? Uno, no hay las fibras del dorsal ancho. Dos, no hay las fibras del oblicuo mayor. ¿Qué queda entonces? Algunos dicen que quedan fibras del oblicuo interno o oblicuo menor. Otros dicen no, solamente queda la fascia transversal, que es lo más profundo de la conformación de la pared abdominal. Pero igual, es una zona débil. Y cuando se habla de debilidad de la pared abdominal, constituye zonas potencialmente herniógenas. Despierta, Yubra. ¿Dónde eres, Yubra? No, no veis. Salazar. Despierta, Salazar. ¿Tienes esposa? Espera que siga mucho los muchachos. Dile que tienes que estudiar. Si no, ¿ya despertaste? Dale. No, mira, chico. ¿Listo, jóvenes? Potencialmente igual. Si decimos potencialmente, el anillo inguinal profundo, pero haciendo una comparación y un paréntesis, también no. Y ahí está, jóvenes, la inserción de término de este músculo. Ahí está la última. Miren, estas son las fibras inferiores. Se hacen superiores. ¿Sí? Y las que eran superiores toman la ubicación en el entorno de qué. Esto, por si acaso, no es el dorsal, los tromboides mayores. ¿Y dónde termina?
alguna estructura que está relacionada con este canal? No. En el centro está el orfanato pectoral mayor y la otra superficie que es el redondo mayor. Estos dos lo vamos a revisar con el músculo de la región pectoral. Siguiente músculo. Estamos ya dejándolo más superficial de la región posterior. Ahora vamos acercándonos, aproximándonos a la estructura ósea de la misma vértebra y de los arcos costales a ese nivel. Textos que simplemente dicen músculo romboides, aquí. Y hay otros que hablan de entradita y dicen romboide mayor. Y en cualquiera de las formas que lo vean ustedes es entendible. ¿Por qué es entendible? Porque para hacer la diferenciación entre romboides mayor y menor, dice que simplemente hay una estructura célulo-adiposa interpuesta, obviamente, entre el borde inferior de lo que es el menor y el borde superior del romboide. Esa estructura de separación permite ahora un romboide menor y un romboide mayor. ¿Qué inserciones tiene? Para el romboides menor, región inferior del ligamento cervical posterior. Luego, ¿dónde más toma inserción? En la apófisis espinosa del medio. ¿Y a través de qué estructuras toma inserción? A través de estructuras tendinosas del tendón pegado. Siempre tiene la fibra de este modo. Y para el romboides mayor, ¿dónde? Ligamento supraespinoso de ese nivel y las apófisis espinosas desde la cuarta hasta la quinta. O sea, desde C7 hasta la cuarta o quinta vértebra. Igual, a la manera de tendón, como ustedes lo están viendo ahí. Y después, ¿qué disposición tienen sus fibras? En ambos casos, es de mediano a lateral. De superior a inferior. Es difícil escribir eso. Necesitan leer simplemente mirar el modo. ¿Y dónde termina? En el caso, Alicia, despierta pues Alicia. ¿El romboide menor dónde termina? En el ángulo, perdón, en el borde medial del escápulo, por encima del inicio de lo que es la esquina de la escápula. Y el romboides mayor, prácticamente toda la superficie del borde medial o espinal, pero siempre por debajo de la espina. De relaciones anatómicas, papayita. Cindy, superficialmente este músculo, ¿sí se relaciona? Con el trapecio y profundamente con lo que es bastante la relación. Ya, te acento. Cada músculo tiene su oponedor, sí. Francés. Naranja. El parte del pleno, los cubres jóvenes a los músculos de los canales vertebrales, vamos a pegarnos a las cosas. ¿Y qué más cubre? Cubre a los arcos costales y a los músculos intercostales. ¿Sí? ¿Qué hace este músculo jóvenes? Lleva igual. Si el punto fijo lo consideramos estas apófisis espinosas,
también ligeramente bajar la estructura del hombro. El siguiente músculo, jóvenes, es este. El elevador del escápulo o el angular del hombro. ¿Dónde se inserta? Atrás, no se ve acá, pero luego se lo muestro después. Lengüetas tendinosas que se van a insertar ¿dónde? En los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, desde C2 hasta C4. ¿Sí? Como remerando aquí a los escalenos, como remerando aquí. ¿Y dónde termina? En el ángulo superior, el borde espinal de la escápula, obviamente por encima de la inserción que hemos comentado para el romboides. ¿Qué acción tiene este músculo? El nombre del músculo dice lo que hace. Este sí es el que dice, no quiero. ¿No cacheta? Sí. ¿Listo, jóvenes? Obviamente, jóvenes, si el punto fijo lo consiguiéramos, las sensaciones entre los tubérculos posteriores de esas vértebras cervicales. Ahí tienen las sensaciones más nítidamente o ampliadas de Kines. ¿Bien? Algunos dicen en la descripción que la inserción de término que tiene en el borde medial de la escápula del romboides mayor tiene la presencia de tejido celular. Y ahí lo tienen la checa. Las inserciones de inicio, las lengüetas y la inserción de término del angular de la escápula o el borde de la escápula. De regresiones anatómicas de este músculo, jóvenes, va a cubrir parcialmente al premio y al semiespinoso. ¿Qué músculos falta ahí? ¿Qué músculo falta? El trapecio, los redondos, ¿qué más? La costa, ¿qué más? El dorsal. Dorsal ancho, casi te veo, por eso te desperté. Dorsal ancho, ¿cierto? Entonces ahí también directamente están viendo las relaciones anatómicas que tienen su cara común. Bien, a la hora de qué, jóvenes, serrato menor, bien, serrato menor, póstero, superior. Llegó los serratos, el serrato menor, póstero. Entre comillas, inserciones comunes, obviamente, pero a diferente nivel. La parte media de la estructura ósea, obviamente superior. De aspecto cuadrilátero lo comparan en el caso específico de las inserciones de este músculo, serrato menor, póstero, superior. ¿Qué inserciones tiene? El ligamento cervical posterior, obviamente en su parte más inferior, apoxia espinosa de C7 y apoxia espinosa hasta D3. Igual, a la manera como si fuesen unas lengüetas tendinosas, aplanadas. En el caso del angular eran ligeramente redondeadas, estas son aplanadas. Y después, ¿qué hacen? Se dirigen de superior a inferior, de medial a lateral y oblicuamente y descendente. ¿Y dónde termina? Lo curioso o lo llamativo de estos dos músculos, acá es tendón, prácticamente en un 30%.
de su estructura. ¿Y cómo termina? A la manera de digitaciones en el borde superior y cara externa del segundo hasta el quinto árbol costal. ¿Se entiende cuando digo digitaciones? Es como si llevamos yo mis dedos, los llevo a una superficie y dejo huella. Eso es digitación. Y cuando dice interdigitaciones, es esto. ¿Sí? Porque más adelante hay estructuras musculares que terminan así, que terminan o se inician como interdigitaciones. ¿Listo? De relaciones anatómicas. Por fuera, ¿quién tiene? En su cara externa, ¿quién tiene? ¿A quién más? El trapecio, que nos hablaba ahí. Los muy jóvenes. ¿No es cierto? Y profundamente con quién más está relación. Si retiramos esto, también no es lo jóvenes. Ya están los músculos de los canales vertebrales. Y su misma cara profunda, ya lateralmente acá, ¿con quién tiene relación? Con la cara interna de los vasos costales y con los mismos músculos intercostales. Obviamente van a ser los externos. El serrato menor posterior inferior, ¿qué inserciones tiene? Apófisis espinosa, D11, D12, L1, L2, L3. Y acá este nivel dice que inclusive se confunden con la aponeurosis dorsal ancho. Igual, el inicio es de la manera de lengüetas aplanadas de aponeurosis y después sus fibras tienen una disposición diferente a la que hemos comentado para el serrato menor posterior superior. Al revés, de mediano a lateral y de abajo hacia arriba. Pero la inserción de término tiene las mismas características que hemos comentado para el serrato menor posterior superior, a la manera de digitaciones, pero obviamente en diferentes superficies óseas. ¿Y dónde va a ser? En el borde inferior y cara externa de los 4 o 5 últimos ángulos. Si tiene esta inserción de término así ambos, se les considera en cuanto a función como coadyuvantes del mecanismo de la inspiración. ¿Y por qué? Porque si estos traccionan hacia arriba los arcos costales, ¿qué hacen? Aumentan los espacios intercostales. ¿Sí? O sea, el espacio de separación entre arco costal supra y adyacente aumenta. Por tanto, eso es lo que se hace en la inspiración. Y otro músculo hace lo mismo, pero obviamente traccionando hacia abajo. Pero vuelvo a repetir, como auxiliares de ese mecanismo inspiratorio, no son directamente verticales. O sea, con eso les quiero decir que si es que, digamos, no funciona adecuadamente tu músculo, no pensemos que no hay inspiración. Sí hay inspiración. Porque son todos los músculos que participan directamente en este mecanismo. Bueno, sigamos, muchachos. Entonces, hasta aquí, jóvenes, digamos los músculos, unos visibles, otros medianamente visibles y otros ya pegados a la estructura ósea de la columna, de la superficie posterior o los arcos costales también. ¿Y qué hay después, jóvenes? Ya que hemos hablado de una aponeurosis, todos los músculos, jóvenes, todos los músculos tienen su recubierta. ¿Sí? Y la recubierta aponeurótica no solamente es para hacerles el complejo, el mecanismo de estudio, no, jóvenes. Tiene implicancia en
mecanismo funcional, lo individualiza, le permite funcionar su función. Pero muy aparte de eso, jóvenes, aquí existe una condensación de tejido aponeurológico, ¿sí? Que le dan la denominación de la aponeurosis lumbar. Uno dice que es realmente una aponeurosis independiente del resto de la estructura del tejido blando. Otro dice simplemente es una condensación de qué? De la aponeurosis, fundamentalmente del dorsal ancho y la aponeurosis de inserción de inicio que tiene aquí el glúteo mayor. ¿Sí? Pero que tiene características especiales en cuanto a la densidad, sí, es más sólido. Y obviamente, y por dentro de todo esto, o sea, más profundamente que hay otra fase que obviamente no se está viendo ahí, que constituye ¿qué? La fascia o la aponeurosis de inicio de Keynes, de qué músculos no hemos hablado, pero que están ubicados a este nivel. Naranjas, de los cuales hemos hablado. ¿Nadie? Ahorita no. Más profundamente a esto que estamos hablando. ¿Sí? Hay otras estructuras que todavía no la hemos comentado. Pero sí se los dije en la ubicación. Se los he mencionado, sí, pero no los hemos realizado, no los hemos descrito. ¿Sí son? Listo. Domenique. Américo. Está Jacqueline Valdivia. Acá. Claro. Me vale. Sí. Ingle. De la voz se me fue la espalda. Maritiempo. Los músculos de los canales vertebrales tienen inicio de que no son vertebrales, son, ¿cómo se pregas? ¿Son delante de la columna? ¿Están delante de la columna? Naranjas. Estamos jóvenes. Entonces, esa aponeurosis también entra en la conformación de esto que es la aponeurosis lumbar. ¿Sí? Entonces, quienes lo describen así separadamente esta aponeurosis, dicen, ¿qué inserciones tiene? Apoyo espinosa de D10 hasta D12. Todas las apoyas espinosas de las 5 lumbares, la cresta sacra y el ligamento interespinoso de este. Entonces forman así, como un tronco, con esas inserciones de este tejido apoyado. Esto, jóvenes, lo que no han visto es esto. Se lo puedo repetir. Aquí estamos superficialmente. Y lo que hay en la superficie anterior en posición anatómica, ¿se ubican? Ya esta es la aponeurosis de estos músculos que están ubicados en los canales vertebrales.
ilio costal, sacrolumbar, es el más largo. Y ahora vamos a hablar de estos músculos. El más superficial, el espleno, sería el más posterior, anterior a este músculo que hay. Están los complexos, cervical transverso, recto posterior mayor y menor de la cabeza y el oblicuo mayor y menor de la cabeza. Esplenos, así lo describen al igual como de romboides a secas en algunos textos, otros hablan ya de el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. ¿Y por qué hacen la diferenciación así, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello o el cuello central? ¿Por qué cree usted, Jacqueline? Acá está viendo una inserción sola para ambos. Acá el esplenio, por si acaso, está en el cubierto de su oporeurosis. Acá está veraneando, acá está en invierno. Vaya la respuesta. Vale, chica. Parece que quieres estudiar ahora, ¿eh? Está bien. Tiene diferente inserción de carne. Si es de la cabeza, terminará pues en alguna superficie ósea de la cabeza. Y si es el esplenio del cuello, termina en una superficie de la región cervical. Entonces, medialmente, a este nivel joven, ¿qué inserciones tiene? Tercio inferior del ligamento cervical posterior. Apófisis espinosa de C7 hasta D5. Y obviamente aquí también participan los ligamentos interespinosos como figura de inserción para estos dos músculos o simplemente esplenio. ¿Sí? Y luego, el fascículo superior, que le da la denominación del esplenio de la cabeza, ¿dónde termina? En la mitad externa de la línea nucal superior y la cara externa de la apófisis mastoides. Y si estamos en la apófisis mastoides, ¿qué músculo de la región anterolateral también tiene su inserción de término a ese nivel? El esternocleidomastoides. ¿Listo? Ahí está la explicación. ¿Por qué se llama el esplenio? Y el otro, el fascículo inferior o externo, lo dicen algunos, o el esplenio del cuello. ¿Dónde termina? En los tubérculos posteriores C1, C2 y C3. Y cuando digo tubérculos posteriores, obvio, de las apófisis transversas. ¿Listo, jóvenes? De relaciones anatómicas. Externamente, ¿con quién está la relación? Si la inserción es común para el esplenio de la cabeza, hace relación con el esternocleidomastoide. Y profundamente, ¿a quién va a ocurrir? Al complejo, los músculos de los canales vertebrales a este nivel. Y la otra relación anatómica joven que la describe es este borde. El borde interno superior conjuntamente con la misma superficie del homólogo formamos un triángulo. Pero también ustedes ahí de base superior. Y en ese triángulo se van a ubicar los otros músculos más profundos de la región de la nuca. Acción, o la acción de este músculo es esto, inclinar y portar ligeramente la cabeza, y si es uno solo, esto proporciona contracción, lateralidad, y le queda rotación hacia atrás de la cabeza. O sea, aquí en la cabeza, la cara hacia el lado opuesto. Siguiente músculo. La vista tiene que estar acá, jóvenes. El complexo mayor de la cabeza o semi-espinoso. Inserciones de inicio. ¿Dónde? En la apófisis espinosa de C7
apófisis espinosa y articular y transversa de D1 hasta D5, y después sus fibras tienen ascendentemente, y lo particular de este músculo, más o menos cuando está en la mitad de su longitud, presenta una banda arqueológica. Entonces hay textos que por esta estructura le dicen como si es un pilastra, pero es preferible no copiar esta información porque si no van a confundir y lo van a decir que esto es no. Pues por demás el fascículo es fuertísimo. Listo, como un término intermedio, la inserción del término ya se lo comenté. Esto de relaciones anaplánicas, superficialmente aquí va a tener, si es hacia abajo, hacia el rato menor, posterior, superior, hacia arriba el complexo mayor y obviamente cubierto por el esqueleto y también por el trapecio, por los ciclos más superiores. La acción de este músculo, jóvenes, es llevar la cabeza hacia atrás, produciendo una hiperextensión, y algunos dicen que por esta función que tiene este músculo, dicen que es como si fuese un semicorrector de la psicosis. Luego está el complexo menor. Y el complexo menor de la cabeza, jóvenes, también le llaman el lonjísimo, y lo tienen acá. Aplanado, lateral al anterior músculo que hemos comentado, inserción de inicio en la apófisis transversa y articular de C4, C7 y D1, termina con si te cuentas en la apófisis mastroides. Entonces, por esta inserción de término que lo tienen acá arriba de este músculo, ¿qué hace? Se produce un movimiento de lateral. Y luego están, jóvenes, el transverso del cuello, que apenas se ve acá, chicos. Y el transverso del cuello o el lonjísimo cervical. Inserción de inicio en el vértice de las apófisis transversas desde D1 hasta D5. ¿Y termina dónde? En la región superior del tubérculo posterior de las apófisis transversas de C3 hasta C5. O se va a hacer de una misma superficie de la columna que es dorsal, se va a otra región de la columna que es la región cervical. Luego, ¿qué viene, jóvenes? Y acá terminamos, porque hay una actividad que la aplicato después. El recto posterior menor de la cabeza. Entonces, si hemos hablado de ese borde superior que tiene el cráneo, que no es lo que hemos contado, con el borde superior del otro, ¿cómo lo dijimos? Un triángulo de base superior. El músculo que realmente ocupa ese triángulo que es visible en los esquemas es este. Y el recto posterior menor de la cabeza. ¿Sí? Obviamente cubierto. ¿Qué músculos? El semiespinoso de la cabeza, como comentaba hace un momento. Ahora, ¿qué inserciones tiene este recto posterior menor de la cabeza? En el tubérculo posterior de C1. Me detengo acá un poquito y voy a preguntar, ¿dónde se ubica el tubérculo posterior de C1, señorita Claudia María Morales Pérez? ¿Dónde? En la apófisis transversa. Rosado, me dijiste que ya te gustaba la anatomía, que la estabas enseñando ahí y estaba muy lúcida la señorita ahí, la infección. Parece que me está gustando hablar de algo, pero le falta un poquito ubicarse.
Se pone nervioso cuando le preguntan. Acosta. En el acto posterior. Vale, chico, vale. Ahora sí. Rosado. ¿Por qué te emocionas, muchacho? Pégale a la... Eso, fuerte. Chicos. Tranquilos. Estamos en la región posterior cervical. Atrás. ¿Sí? La primera no tiene arcos. Pero esos arcos son dos, anterior y posterior. En ambos hay tubérculo, en ambos hay tubérculo. Estamos en la región posterior. Entonces la inserción de inicio es en ese tubérculo posterior. Y después, ¿dónde termina? En el tercio interno. Esto, algunos dicen en la misma línea nucal superior, otros dicen en el intersticio rugoso que hay a ese nivel, en la línea nucal superior y de la línea nucal. ¿Sí? De relaciones anatómicas, superficialmente va a estar cubierto por los complexos y profundamente va a estar en relación con el ligamento atlántico-occipital. Eso es materia, ¿cierto? ¿Qué hace este músculo? Obviamente, si el punto fijo es en el cuerpo posterior de seguro, va a la cabeza. Y el otro músculo, jóvenes, si este es el recto posterior menor de la cabeza, este será pues el recto mayor posterior de la cabeza. ¿Y por qué es mayor? Porque tiene mayor longitud, mayor número de fibras. Inserción de inicio. Apoyos espinosas de C2. Esa sí tiene apoyos espinosa. ¿Sí? No es marcadamente diputada. Y luego, ¿dónde termina? Igual, rugosidades que están por debajo de la línea nucal y obviamente lateralmente a que tienen el recto menor como comentaba hace un momento. Esto de relación anatómica profunda, ¿a quién cubre? Obviamente va a subir al arco posterior del centro. ¿Estamos? Y si estamos a este nivel, jóvenes, ¿con quién más cree que tiene relación esa cara anterior o con un resto? Y ellos también. Si tiene un color diferente, la arteria, atraviesa el agujero transverso de C1, mire este dedo rosado, y después ahora, digamos, la cara superior, arco posterior. ¿Vamos? ¿Listo, jóvenes? Lo que les queda por revisar son el oblicuo mayor, menor, las antoneurosis de esta zona y estos dos. ¿Sí? Porque, ¿dónde van a encontrar dificultades? En eso de los canales naturales. Igual en la práctica lo recordamos. No creo que tengan problemas con los intertransversos ni con los y en relación anatómica, si ustedes más o menos se proyectan en la revisión de los intertransversos, ¿por quién fue? Sí se la ven. Y los intertransversos están impuestos en toda la broma. No se fijan que son realmente bastante protegidas a la actividad local. Listo, jóvenes, le pasan la asistencia, por favor. Porque en esta unidad no hay tolerancia. ¿Está claro? Anótese.